Bienvenidos a esta primera hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que celebramos con nuestros alumnos presenciales este curso tan extraño y anómalo de 2020-2021 y que nos complace compartir con todos ustedes. Ya saben que el formato de esta hora de la Ortega es una conversación con un académico intelectual de relieve que exponga de manera, digamos, coloquial, ¿no?, alguna idea en relación con alguno de sus temas de interés, y que en 20-25 minutos y dediquemos la última media hora o los últimos 20 minutos de esta hora de la Ortega a charlar con él y a plantearle las preguntas que nos suscite su intervención. Estamos, como creo que les dije el otro día, en un foco, en un enclave, en un espacio especialmente vinculado a esta reflexión serena, sosegada e intelectual, como es este salón de actos de la Residencia Señoritas. Por aquí, por estas aulas, pasaron gentes tan relevantes como Clara Campoamor, Margarita Nelken o Marie Curie, y por tanto espero que, aunque sea por ósmosis, a todos nos llegue el influjo de la sabiduría de tantas y tantas personalidades del mundo de la cultura española y europea que pasaron por estas aulas y por estos espacios en el primer tercio del siglo XX, y luego, desde que existe la Fundación Ortega y Gasset, luego Ortega Marañón y el Instituto Ortega y Gasset, también múltiples personalidades como la que hoy nos acompaña, el rector Jaime Leal, que voy a ceder la palabra a Antonio Fernández Pollato, que ya aprovecho, que no sé si habéis tenido ocasión de saludarlo estos días, que son vuestros primeros días en el instituto. Es el director para América Latina de la Fundación Ortega Marañón. Es una pieza clave y esencial para que esta institución sea lo que presumimos que es una institución en español, que no es española, sino con un pie en ambos lados del Atlántico. Antonio es sin duda el corazón, el alma y la fuerza de esa vocación que heredamos de nuestros mayores, desde luego de Ortega y de Marañón, y que nosotros procuramos perpetuar a lo largo del tiempo. He pedido, y me da mucho gusto que esté aquí Antonio en esta hora de la Ortega para presentar y charlar con el rector Leal, porque está poniendo un prólogo a su último libro que va sobre el tema del que nos va a hablar hoy, y creo que nadie mejor que él para presentar la figura del profesor Leal. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio, por esta iniciativa que pusiste en marcha el año pasado. Quiero compartir con ustedes que fue una iniciativa muy exitosa, porque dio lugar primero a contactar, a conocer, a escuchar a personalidades de primer nivel y sobre todo también un debate entre ustedes. Buenas tardes a quienes nos siguen desde España, buenos días a quienes nos siguen desde América. Gracias por acompañarnos a uno y otro lado del Atlántico. Yo les deseo, puesto que están en sus primeros días en esta casa, que vivan esto como una aventura cívica, como una aventura universitaria. Como recordaba Antonio, esta es una casa que seguro que van encontrando razones para sentirse orgullosos de la historia que tiene y sobre todo también de la aspiración que todos ustedes deben tener por la excelencia, por el debate cívico y por la capacidad de pensar sus proyectos universitarios. Efectivamente, esta es una hora en la que tenemos la fortuna de contar con personalidades de primer nivel. Y hoy contamos con la figura del rector Leal, sin duda una de las personalidades más destacadas de la educación, no solo en Colombia, sino de la educación en ese espacio que, como recordaba Antonio, trabaja en español, de ese espacio educativo que piensa, trabaja y diseña el futuro y los anhelos de nuestros pueblos en español. El rector Leal ha sido, como su obra demuestra, ustedes pueden hacer un Google, yo no me voy a explayar en su currículum, que es muy largo. Si yo tuviera que definir al rector Leal, diría de él que ha sido un visionario de la educación contemporánea. ¿Por qué? Porque se adelantó a lo que nos llegó. La verdad es que la pandemia está siendo un efecto acelerador de muchas cosas, pero sin el efecto pandemia, 30 años
hace 20 años el rector Leal ya trabajaba en el campo de la educación virtual, de la educación en abierto, y ha sido un hombre con aportaciones, a veces como responsable universitario, a veces como consultor, como asesor de instituciones educativas, que ha hecho aportaciones muy interesantes, muy valiosas en este campo. El rector Leal es doctor en tecnología y educación a distancia, magíster en docencia universitaria. Yo destacaría de él la amplia experiencia que tiene en gestión universitaria. Antes de ser rector, fue decano de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UNAR, fue vicerrector de Desarrollo Regional de la UNAR y después, lo comentaré, el rector es un hombre muy comprometido con el territorio colombiano, fue también decano de la Facultad de Ingeniería de Buenaventura. Y en marzo de 2004 asumió esta tarea de transformar la UNAR, el reto de transformar la UNAR y de transformar la educación superior en Colombia. ¿Por qué decía lo de visionario? Porque ya en esa época el rector decidió hacer del eje de las tecnologías de la información y la comunicación un eje fundamental para el desarrollo del proyecto educativo. Y este impulso transformador ha sido fundamental para la UNAR y también para la educación superior en Colombia. Hoy es una universidad que en medio de la pandemia ha crecido en alumnos, ha crecido en presencia territorial, ha prestado ayuda, auxilio, colaboración, asesoría a otras universidades porque ellos ya estaban especializados en este campo. Pero para concluir yo quisiera destacar dos características del proyecto educativo del rector Leal al frente de la UNAR. Sin duda, primero, es el que va a desarrollar la apropiación de la tecnología, la virtualización, la educación a distancia. Pero creo que hay dos asuntos que son capitales vistos desde Colombia, y hablo en este caso como colombiano, de la apreciación y la percepción que se tiene de la UNAR y de la manera de entender la educación. Una es la presencia en el territorio. Los que conocen Colombia, Colombia tiene un Estado que a veces no se hace visible en el territorio. Está una institución también muy valiosa, como es el SENA, que es la institución que se encarga de la formación profesional, y la otra institución presente en todo el territorio es precisamente la UNAR. ¿Qué significa esto? Como me han recordado varios colegas con frecuencia en Colombia, es el único instrumento, o de los pocos instrumentos, y hay quien sostiene que con datos empíricos, el único que todavía permite movilidad social en Colombia. Si uno está perdido en Cincelejo, uno de los rincones de Colombia, la UNAR le va a permitir acceder a la universidad, acceder a la educación superior y, por tanto, aspirar a tener un desempeño profesional, personal y cívico importante. Y la otra característica, bueno, el rector no detallaré, ha escrito muchos libros, muchas conferencias, yo ya recomiendo ese libro que está por salir, ¿verdad, rector?, precisamente sobre el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Por tanto, es un hombre que no solo ha gestionado, ha pensado, sino que también ha tratado de compartir ese conocimiento. Y la otra característica tiene que ver con su vocación de internacionalización. Es decir, no solo ha sido un hombre que ha llevado el proyecto educativo al territorio, al último rincón de Colombia, sino que siempre ha estado atento a lo que pasaba en el mundo. Y en ese sentido, sin grandes esfuerzos, instaló una universidad UNAR en la Florida para el mundo hispano y para el mundo norteamericano, y está en un empeño muy loable de instalar una seccional en Madrid para la Unión Europea. Por tanto, él sabe que hay que estar atentos a lo que pasa en el mundo, de tal manera que los alumnos de la UNAR puedan acceder a este tipo de intercambio, de networking, a veces simplemente de conectar con otros profesores, otras experiencias y otros modelos educativos que se dan en el exterior. Rector, tuvimos, como usted conoce, y creo que nuestros alumnos también recientemente, la presencia de Su Majestad el Rey, y en su discurso de Ortega vamos descubriendo, al menos los que no somos eruditos en Ortega, aunque sí hacemos nuestro su legado y su ideal cívico y su ideal pedagógico, el rey recordó una frase
de nuestro premio Nobel Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez decía de Ortega que era un imán de horizontes. Bien, yo pensando la UNAD, creo que también la UNAD es un imán de perspectivas, de horizontes, de aspiraciones, de movilidad en Colombia. Así es que, enhorabuena. Es para nosotros, rector, un honor tenerle aquí hoy en la Hora de la Ortega, este espacio que lidera nuestro director académico, Antonio López, gran amigo de la UNAD ya y gran amigo también de la casa. Usted siéntase, como le decía Antonio hace un momento, en su casa y estamos convencidos, rector, que esta presencia suya en compañía de nuestros alumnos es la expresión de esa alianza estratégica que vamos a desarrollar a uno y otro lado del Atlántico y que van a liderar el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la UNAD. Creo que de esa manera serviremos a nuestra comunidad educativa, a nuestros alumnos, a nuestros profesores, a nuestras sociedades a uno y otro lado del Atlántico. Gracias por estar aquí, gracias Antonio también por este espacio. Pues nada, rector, escuchamos su intervención. Bueno, muchas gracias. Primero déjenme darles el agradecimiento por este honor que me dan de estar en la Hora de la Ortega. A ti, Antonio López Vega, a esa presentación que inmerecida que me hace Antonio Fernández Poyeto. También mencionar a Ana María Alonso y a David Sáenz. Y por supuesto, agradecerles a ustedes, queridos participantes, hoy en esta tertulia, en esta conversación, y a los estudiantes de los programas que hoy hacen presencia en este escenario tan bello como el que ustedes tienen bordeando la Castellana, allá en la ciudad de Madrid. Voy a hablar de educación y virtualidad, porque me parece que es una manera de introducirse en un contexto en el que las viejas certezas sobre la educación, buenas y malas, pueden entrar en contradicciones en el día a día. Y en donde en una sociedad como la que hoy tenemos, que es la sociedad del conocimiento, la única gran certeza que necesitamos tener todos los habitantes de este planeta es el cambio como una constante. Resumir de una manera clara, concisa, en pocos minutos, lo que ha sido la evolución y la transformación de una organización como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Colombia, que se acerca a cumplir los 40 años de existencia, desde aquel lejano, pero también cercano, 1981, cuando uno de los líderes inmolados de nuestra eterna violencia, Luis Carlos Galán Sarmiento, presentó ante el Congreso de la República esta iniciativa de la creación de una universidad para el sur de Bogotá. Y luego, en el próximo gobierno, el visionario maestro presidente Belisario Betancur Cuartas la convirtió en la experiencia pionera de la educación superior a distancia en Colombia, encontrando desde allí mucha valía en un reconocimiento previo que hizo de la educación a distancia española y también de la inglesa. Por ello que hablar de evolución de una organización como la UNAD hoy es hablar de, inicialmente, transformación de roles. Transformación de roles de quienes interactúan en un proceso educativo, en un proceso universitario. Transformación del rol del estudiante, transformación del rol del docente y, por supuesto, transformación del rol de los directivos. Y todos bajo una plataforma fundamental, que es el aprendizaje. El aprendizaje, la necesidad que tenemos todos de aprender y aprender todo el tiempo, para que desde allí docentes, estudiantes, directivos, siempre estemos llamados a repensar
la forma en que tradicionalmente se han relacionado cada uno de nosotros en nuestras disciplinas o las áreas del conocimiento. Todo en la lógica de dar un paso educativo basado en la motivación por aprender a aprender. Si uno reconoce la descripción de una universidad como la UNAD en el tiempo, entenderá que ha aprendido mucho del fracaso, pero también ha sabido abonar sus certidumbres sobre el presente y el futuro. Y eso de abordar certidumbres pasa también por la visión que ha venido construyendo, como bien lo decías tú, eh, Antonio, eh, desde el 2004 hicimos un análisis situacional profundo de cuáles eran nuestras principales desventajas como universidad a distancia. Para la época no nos parecíamos mucho a lo que queríamos ser y a lo que debíamos ser, sino que nos parecíamos mucho a las universidades convencionales, que no habían afianzado un modelo pedagógico suficiente, donde los estudiantes pudieran apasionarse por el conocimiento, motivarse por el saber, tener condiciones con las cuales se pudiera hacer una ampliación de cobertura poblacional y geográfica de la educación, pero unas condiciones que garantizaran la calidad y la rigurosidad formativa. Por eso cuando se habla de educación y virtualidad en el siglo XXI, porque realmente en la evolución que ha tenido las sociedades humanas, hoy estamos frente a un cambio de era muy significativo, para muchos ya consciente, para otros no tanto. Nosotros no nos parecemos a las primeras civilizaciones humanos que también utilizaban tecnologías, pero tecnologías rudimentarias. Hoy estamos en un uso intensivo de tecnologías, pero son tecnologías disruptivas, tecnologías de punta, tecnologías que nos hacen sentir que la educación ya no solamente gira en torno a un espacio físico predeterminado o a un tiempo predeterminado, sino que la educación ya gira en cualquier momento y en cualquier lugar, bajo concepciones de sincronía y bajo condiciones de asincronía. Por supuesto, en este escenario, consolidar una organización como la UNAD, que es una universidad pública, una universidad que en los últimos años ha crecido de manera importante, nos permite también reconocer que estas reflexiones que podemos hacer sobre el pilotaje de la educación abierta y a distancia nos ayuda mucho a romper ataduras y moldes que particularmente en Colombia y seguramente en buena parte de América Latina, no han dejado que el sector de la educación, asuma una vanguardia social como la que le corresponde para forjar bienestar extendido a poblaciones de jóvenes y adultos que han sido excluidos generacionalmente por muchas generaciones de la oportunidad que ofrece el educarse. A juicio de especialistas, la educación a distancia y virtual especialmente se ha venido consolidando. Y aunque nació hace más de 150 años, eh, hoy, en su expresión más vigente que es la virtualidad, pues nos está diciendo, hombre, no siempre la educación se da, aunque es necesario, en el contacto físico para garantizar aprendizajes efectivos, ya que se ha roto la creencia de que ese aprender está más ligado a nuestro interés y a nuestra motivación, y que las tecnologías digitales, de alguna manera, aportan a esa deslocalización y a esa destemporalización del hecho educativo convencional. Y no quiere decir que el hecho de lo presencial se vaya a acabar, no. Sigue siendo necesario, pero implica que hay indudablemente nuevas variables que contemplar para garantizar que la educación cumpla su función vital
la transformación del individuo, la transformación desde el individuo de la familia y la transformación desde la familia de las comunidades y de las sociedades todas. Por eso es importante comprender que en esta educación virtual, quienes empiezan su proceso están invitados a transformarse también como una clave fundamental, ya sean docentes, ya sean estudiantes, ya seamos directivos. Necesitamos reconocer nuevas formas de gestión pedagógica. Necesitamos reconocer nuevas formas de gestión tecnológica y de la misma gestión institucional. Y por supuesto, requerimos de un docente o de un acompañamiento que nos asesore, que nos oriente y que nos motive. Y ello ocurre para la acción académica, para la acción investigativa, para la acción innovadora, en donde se puedan entregar resultados congregados en estrategias académicas, administrativas e incluso financieras. Hoy en día, gracias a esa virtualidad, las distancias en continentes como el de América Latina y del Caribe y en países como Colombia se pueden acortar. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro llegamos a los lugares más remotos de la geografía nacional, pero además tenemos estudiantes en todos los continentes del planeta y por supuesto hemos ayudado a que se vayan reduciendo brechas de exclusión educativa. La educación como tal entonces necesita que estos escenarios que se vuelven asincrónicos precisamente porque los campus virtuales están abiertos 7 por 24, entiendan en que cada quien, como responsable de su aprendizaje, tiene la disposición de una universidad abierta 7 por 24 horas, 7 días, 24 horas. En ello entonces, en este libro que estamos terminando de revisar, pues hemos dejado plasmada una transformación de roles y de responsabilidades, entre ellas la internacionalización. Y valga la pena aquí decir que una de las rutas, como bien lo mencionó Antonio Fernández, es la de hacer una alianza con la Fundación Ortega Marañón, con la Fundación Ortega y Gasset, con su Instituto de Educación Superior, para crear condiciones que nos permitan intercambiar conocimientos, intercambiar experiencias y por supuesto internacionalizar la formación en un mundo cada vez más global, inmerso en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de la información y por supuesto en la sociedad del aprendizaje. Allí estamos trabajando muy fuertemente, equipos de la fundación y equipos de la universidad, en ofertas posgraduales que tienen que ver fundamentalmente con una condición clave de desarrollo que se supera y se desarrolla específicamente en la oferta inicial de maestrías conjuntas, en la posibilidad del doble título, pero que seguramente más adelante nos van a llevar a situarnos en parámetros de una acción educativa mucho más cercana, mucho más privilegiada por un trabajo colaborativo y un desarrollo de pensamiento autónomo y constructivo, no solamente en los estudiantes, sino en nosotros mismos, como parte de este gran proyecto que estamos pensando. Desde que la pandemia llegó, provocada por el COVID-19, en el caso de nuestra universidad, los resultados se han salido de los parámetros convencionales del resto de universidades en Colombia, tanto públicas como privadas. Mucha gente de estas universidades desertó, se incrementaron los índices de no matrícula en muchos de ellas, y en el caso de esta universidad, sus índices de retención, de permanencia, sus índices de garantía de crecimiento con nuevos estudiantes se ha venido dando. Hoy somos la primera mega universidad colombiana, una universidad que ya superó en este año
con la matrícula hasta ahora vigente 147.000 estudiantes y que ha ganado especialmente reputación de la sociedad colombiana y ha ganado convicciones de los líderes que hacen parte de esta organización. Porque no crea, esto no ha sido nada fácil. Esto ha tenido que superar obstáculos provenientes de la resistencia al cambio que generalmente se da frente a este tipo de modelos. Ha tenido que soportar escenarios donde los estudiantes en un principio no eran considerados como eh, de suficiencia necesaria para competir, pero las pruebas, los resultados, las condiciones de emprendimiento que ellos han demostrado en todas las áreas del conocimiento han sido tan impactantes que hoy se toma como una de las opciones más reales y más viables de demanda y de oferta educativa en nuestro país. Yo creo que en una región como la de América Latina es necesaria este tipo de impulso hacia la educación virtual. Eh, y no quiere decir que la educación virtual sea una educación por computador, ni más faltaba. Ustedes ven que en esta reflexión lo que menos he hablado es de tecnologías, aunque las tecnologías son parte de una plataforma fundamental. El modelo educativo no se soporta en las tecnologías solamente, se soporta en las pedagogías, se soporta en las didácticas, se soporta en la creatividad para crear ambientes y objetos virtuales que fomenten el aprendizaje y que hoy por hoy no está exento de ninguna disciplina del conocimiento. En esta universidad desarrollamos ingenierías, desarrollamos programas de ciencias básicas, de educación, de licenciaturas, desarrollamos programas que tienen que ver con las ciencias agrícolas, pecuarias, del medio ambiente, con las ciencias económicas, con las ciencias administrativas, con las ciencias de negocio, con las ciencias jurídicas, políticas, con las ciencias que tienen que ver con la salud, con las ciencias que tienen que ver con aquellos referentes de lo social, lo humano, lo artístico. Todos los campos de conocimiento están implícitos, demostrando que hoy la evidencia de este tipo de modelos educativos ha sido fruto de un trabajo intenso, de un recorrido y de una experiencia que ha sabido valorar los fracasos para transformarlos en ventajas competitivas y para entender que en el incierto mundo de la tecnología, la innovación educativa tiene que utilizarla, porque la herramienta tecnológica es clave, pero no es el fin, seguirá siendo el medio para llegar con mucha calidad educativa a las poblaciones más lejanas que pueden tener países como Colombia y buena parte de América Latina, con una condición de visión prospectiva, de visión disruptiva, donde los desafíos de la sociedad del conocimiento y ese frenético ritmo de la evolución de las tecnologías a veces nos hacen perder lo humano de la humanidad. Nosotros somos fruto de una transformación generada por el repensar de las formas tradicionales de educar. Y las nuevas generaciones van a estar mucho más ligadas que nosotros mismos a una educación que se atrevió a entender que las posturas de statu quo, de un bienestar que responde más a intereses particulares que colectivos, tiene que ser superada. Nuestra satisfacción por los resultados de acciones estratégicas a lo largo de estos 16 años que llevo en la rectoría de la universidad no estarían eh, unidos a nuestra propia valoración. Es la valoración externa, la valoración de pares académicos de diferentes latitudes, de diferentes partes del mundo,
las que nos han implicado en reconocer que el modelo es viable. Y por supuesto que seguirá en la lógica de aprender, de superar nuevas resistencias, nuevos obstáculos, nuevas amenazas. Siempre aparecen en el camino, pero yo lo que quiero dejar hoy, en esta oportunidad que ustedes me dan establecido, es que es necesario apostarle más a la educación y a una educación transformadora, a una educación con vocación social, con verdaderos impactos hacia las poblaciones menos favorecidas, pero también para todos. Finalmente, uno de los derechos humanos es la educación para todos, y allí me siento nuevamente muy ligado al pensamiento de Ortega Marañón, por supuesto, en lo que implica reconocer la visión como uno de los elementos claves de la transformación para bien de nuestra institucionalidad educativa. A ti, Antonio López, y a ti, Antonio Fernández, mil gracias por este espacio y estoy presto a las preguntas que ustedes... Pues muchas gracias, rector Leal, por su intervención, que se ajusta a los tiempos adecuados de esta hora de la Ortega, y por este paseo que nos ha hecho por el cambio de paradigma al que hemos asistido en los últimos años a propósito de la virtualización de la educación y de cómo se aprende también de los fracasos en un contexto muy orteguiano del espíritu deportivo, ¿no? Y por tanto la importancia, ¿no?, que tiene en la propia vida y desde luego en la vida académica de aprender, ¿no?, de los reveses vitales que uno pueda sufrir, siempre desde esa pasión por el conocimiento que vertebrabas en tu reflexión, y que terminabas de manera tan bella apostando por la educación como elemento fundamental para las sociedades. Citabas a Ortega de Marañón y recuerdo especialmente una cita de Marañón en torno a 1931, cuando se abrieron en España 10.000 escuelas y 7.000 nuevos puestos de maestros, que es tanto como durante los siguientes 50 años, ¿no? O sea, en apenas 6 se abrieron tantas escuelas y se crearon tantas plazas de profesores como tantos hubo entre 1939 y 1978. Y decía Marañón ahí que no hay inversión más permanente en los presupuestos generales del Estado que aquella que se hace en educación. Y efectivamente la educación tiene ese retorno siempre a nuestras sociedades, y un retorno especialmente bello en el significado que citaba aquí el profesor Leal, y que tiene tanta relación también con la vocación de esta institución y de nuestros titulares, en el sentido de crear mayores oportunidades de justicia social, de crear mayores oportunidades para los ciudadanos de un país como pueden ser los nuestros, ¿no? En ese sentido, en tanto en cuanto se animan a hacer preguntas, tanto a las personas que están aquí presentes como los que nos siguen desde sus hogares, voy a romper yo el hielo planteándole en relación con esta reflexión, ¿no?, que hacía sobre la virtualización y las oportunidades que nos ofrecen. Claro, estamos en un contexto en el que numerosas universidades, todas nos hemos, digamos, lanzado, ¿no?, al proceso de la virtualización. Algunas ya estábamos, desde luego la UNAD, el instituto desde hace años tenía ya una apuesta muy decidida por la virtualización, pero yo quiero una reflexión un poco de perspectiva, digamos, global en relación a qué piensa el rector Leal, el académico intelectual Leal, sobre cuáles son los desafíos más importantes que afrontamos en esa oportunidad tecnológica que es la virtualización, desde el punto de vista de algo que también entronca con algo que nos preocupa aquí mucho, y es la vigencia de la visión del mundo que pone al ser humano en el centro del objeto y sujeto, ¿no?, del mundo académico, ¿no?
en esa idea de la deshumanización del arte que Ortega expresaba tan bellamente en su ensayo de los años 20. ¿Cómo entiende el rector Leal que debe ser una educación virtual centrada en el estudiante como persona? Yo siempre he planteado que la educación es una sola y que los medios y modelos con los cuales se desarrollan pueden ser múltiples. Finalmente, la educación lo que contribuye es a coadyuvar algo que se debe iniciar en las familias, la formación integral de buenas personas, de buenos ciudadanos y de buenos profesionales. Y la modalidad de la educación a distancia y virtual es una que puede convivir hoy con otras, como la virtualidad y la presencialidad en lo que se denominan modelos mixtos, como el blended learning. Pero me parece que el camino prospectivo va hacia una educación ubicada en cualquier espacio y en cualquier tiempo, bajo un desafío que es clave, y es que la educación nos ayude a abrir las mentes para entender lo que son los principios axiológicos de lo humano, los valores que tienen que ver con la responsabilidad, con la ética, con la libertad y por supuesto los valores que tienen que ver con la solidaridad. Nuevas generaciones tienen que ser más solidarias, tienen que aprender a compartir no solamente el valor de la existencia, sino el valor del conocimiento, para que sea suficientemente aplicado y gestionado en el bienestar del colectivo. También la educación hacia adelante tiene que garantizar unos desarrollos pedagógicos que nos saquen literalmente de lo que han sido modelos clásicos importantes en generaciones anteriores, como el modelo francés, el modelo prusiano, esos modelos que estaban básicamente relacionados entre un docente que transmite conocimiento y un grupo que es el receptor de ese conocimiento. Hoy, a raíz de los desarrollos tecnológicos, la comunicación de la información es inmediata. Lo que yo tengo que tener es el criterio para saber cuál es la información pertinente, oportuna, veraz. Y eso me lo da a mí la educación. Pero además de eso, yo tengo que tener la capacidad de discernir, y eso me lo enseña también la educación, para tomar las mejores decisiones en pos de servir a otros. Yo creo que la nueva humanidad tiene muchas oportunidades gracias al uso intensivo de estas tecnologías, pero también tiene muchas amenazas simultáneamente, porque hoy hay desinformación, porque hoy hay manipulación de las redes, porque hoy existen las verdades a medias o las mentiras como verdades. Y eso sigue siendo un escenario donde cada uno de nosotros vamos a tener que ponerle mucha trascendencia al hecho de educar. Yo creo que la mejor profesión que hoy hay en el mundo y que siempre ha existido, pero no siempre ha sido bien reconocida, es la del maestro, la del educador, de aquel que retoma la responsabilidad en la construcción de proyectos de vida de otros para hacerlos felices. Finalmente, el sentido de la vida es ser feliz y ojalá aprovechando los talentos, aprovechando las inteligencias múltiples. Y la educación tiene que amoldarse a ello para realmente generar ese bienestar extendido. De manera que los desafíos son enormes, las amenazas también. Y la recomendación que siempre he hecho es que ojalá los estados y sus gobernantes pongan en el primer lugar de la agenda la educación de todas las sociedades para privilegiar una humanidad más humana, para que la buena voluntad prime también en la voluntad buena de todos los que convivimos en sociedades como las que tenemos.
Después de esa apelación también muy orteguiana al criterio y al discernimiento y a la labor del maestro, ¿no?, como eje fundamental de la vida cívica y ciudadana en nuestro mundo, y en tanto en cuanto preguntan nuestros alumnos sus inquietudes en la siguiente intervención, David Gómez le pregunta directamente si considera que la virtualización y la tecnología van a cambiar de manera medular el rol del profesor en la universidad, el rol del profesor como ese maestro al que apelaba en su última intervención. Yo creo que lo van a invitar a cambiar. Nosotros lo vivimos en la UNAD en las últimas décadas, una transformación del rol del docente, de ese docente que transmite conocimiento, que llenaba tableros o pizarras y que simplemente a veces hasta le daba la espalda a sus estudiantes, simplemente transmitiendo un conocimiento que tenían, hacia un docente que tiene que estar más interesado en asesorar, en orientar, en dominar sus objetos de conocimiento para establecer múltiples rutas dependiendo de las inteligencias que se les vayan presentando en cada uno de esos estudiantes, porque aquí aparece otro concepto que es clave, y es el de las inteligencias múltiples. En épocas anteriores, una persona que no le iba bien con el método de matemáticas para aprender las matemáticas, simplemente odiaba las matemáticas. Pero cuando le esforzaba el maestro en mostrarle otras rutas, las comprendía como otro lenguaje y por supuesto las apreciaba y las empezaba a desarrollar con mucho interés. Yo creo que hoy la condición de la virtualidad lo que está haciendo es una invitación extensa para crear nuevas competencias en los docentes, para crear nuevas formas de comunicación más pedagógica, más didáctica. Por supuesto, la ruta en los ambientes virtuales de aprendizaje y la construcción de objetos virtuales de aprendizaje están ligados a la misma motivación que esos ambientes y esos objetos puedan darle al estudiante. Porque una de las características fundamentales en el ejercicio docente de hoy es promover no solamente buena comunicación, sino un alto nivel de motivación del estudiante por lo que está aprendiendo. Y eso hace que el aprendizaje tenga que ser significativo, el desarrollo del pensamiento tenga que ser autónomo y, por supuesto, aprender a trabajar también en equipo, colaborativamente, porque esa es una de las características que nos está planteando el mundo de hoy y el del futuro, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad como elemento de comunicación entre múltiples disciplinas con objetos de gestión predefinidos para los propósitos que se quieran plantear, ojalá siempre benéficos para la humanidad. Sí, disculpe, director, que no había conectado el micrófono. Digo, con esa apelación a esa labor de motivación del pedagogo, ¿no?, del que acompaña en esa adquisición de métodos de aprendizaje en estas sociedades de habilidades múltiples que relataba, invito a nuestros estudiantes a levantar la mano y hacer alguna pregunta, si lo desean. Hágalo. Diga su nombre, si quiere. Antonio Alonso. Voy a repetir la pregunta porque no sé si llega y por motivos sí. Antonio Alonso. La mayor virtualización ahora de la forma de enseñanza, el automatizar mucho más, no tiene miedo a que deshumanice la relación entre alumno y profesor, porque al final, quieras o no, eso se pierde. Es una persona al otro lado de la pantalla, hasta en otro continente, y no tiene por qué ser, o sea, te enfrentas a estudios que son mucho más automáticos, documentación que tienes, lecturas preparadas y todo eso, que al perder la relación de la clase magistral puede deshumanizar la enseñanza bastante. No tiene miedo eso a que pueda pasar eso. Pregunta Antonio Alonso, digo por si no ha escuchado la pregunta desde Colombia, ¿cómo de cierto es el temor
a que la virtualización de la enseñanza nos haga perder la relación personal y directa entre alumno y profesor. Y por tanto, ese riesgo de deshumanización en esa relación entre maestro y discípulo que durante tantos siglos ha caracterizado la mejor y la más excelente enseñanza. En este libro que se ha escrito, uno de los temas que se tratan habla precisamente de responder a la pregunta de si las tecnologías deshumanizan. Y lo primero que uno podría entender es que indudablemente las tecnologías son neutras. La cercanía entre un docente y sus estudiantes se hace mucho más fuerte en este tipo de ejercicios, donde lo que motiva el desarrollo y la aplicación del conocimiento es la posibilidad de la orientación en la acción pedagógica. Cuando usted a una persona que tiene hambre no le da, como lo decía Lao Tse, el pescado, sino que le enseña a pescar, esa acción supera las condiciones de motivación para un aprendizaje autónomo. Por supuesto, el uso intensivo de las tecnologías es para promover formas mucho más permanentes de cooperación y de trabajo en la contribución a la formación, a la cualificación que se quiera hacer sobre cualquier disciplina o sobre cualquier objeto de conocimiento. Pero adicionalmente implica también que con el ejemplo se afianzan valores como la ética, se afianzan acciones solidarias, se afianzan acciones emprendedoras que son comprometidas con una transformación colectiva. Yo creo que nada más humano que la posibilidad de la comunicación, de la confianza y del compromiso. Y por supuesto, esos son los elementos que constituyen este tipo de procesos de autoformación. La gente muchas veces confunde que la educación virtual es una educación por computador. No. El computador es un medio. Las condiciones del modelo se soportan en mediadores y en currículos que están orientados, en el caso de la UNAD, a trabajar sobre procesos dialógicos, de interacción pertinente entre conocimientos, saberes, actores, contextos sociales, contextos históricos, contextos culturales, y que de alguna manera predefine responsabilidades sustantivas en torno a la formación integral y a lo que siempre seguiremos insistiendo desde esta universidad y hace parte del sueño que tenemos, una transformación social para una dinámica social que sea fuente de bienestar, no solamente para el estudiante, sino para sus familias y sus comunidades. A propósito de esto y vinculado con una pregunta que hace Ana desde su hogar sobre la brecha digital y qué medidas podemos adoptar en relación con la brecha digital y entiendo en las políticas directas en este sentido, no me resisto a también pedirle una valoración sobre cómo en este nuevo paradigma de ser humano al que asistimos a comienzos del siglo XXI, donde pasamos de ese ser humano que venía, al menos durante los últimos 200 años, ¿no?, iluminando la historia de la humanidad, de un yo, digamos, individual, romántico, donde, bueno, los estudiantes no, ya no lo hacen así, pero digamos los que somos un poco más talluditos, pues teníamos amigos a los que escribíamos cartas, nos relacionábamos con ellos de tú a tú, nos enamorábamos de uno en uno, en fin, y hemos pasado a una sociedad donde el yo deja de ser un yo romántico en el sentido filosófico para ser un yo en red, un yo donde las personalidades son múltiples y diversas, que se expresan no solo en el magisterio que un profesor puede desplegar en el aula, sino también en todas sus redes sociales, en todas las facetas de nuestra personalidad, desde lo que fotografiamos y colgamos en Instagram a lo que sugerimos y recomendamos en nuestro Twitter o lo que decidimos compartir libre y voluntariamente en nuestro muro de Facebook
de nuestra propia intimidad. Digo, por no citar aplicaciones ahora muy de moda sobre cómo se puede interactuar con otras personas a través del Bluetooth en espacios más o menos abiertos o cerrados. ¿Cómo es, en ese sentido, digamos, el desafío del maestro y el discípulo, o el maestro y el alumno total en este nuevo escenario que se abre en el inicio del siglo XXI? Yo creo que la reflexión que haces y la pregunta que se insinúa me da la posibilidad de decir que en la UNAD, por lo menos, nosotros hemos aprendido a reconocer la necesaria interacción humana. Y por eso hemos creado conceptos como la vida académica y la vida universitaria, cuya explicación no es otra que la interacción académica e investigativa del individuo con su comunidad. In situ en muchos casos. Nosotros por eso tenemos unas redes de centros que están en todo el territorio nacional y por eso creemos que esa presencialidad es necesaria, entre otras porque allí, además de la opción de la socialización, también se pueden dirigir acciones de autoaprendizaje, se pueden crear escenarios de expresión en múltiples contextos, porque finalmente nosotros a veces malinterpretamos la virtualidad como que nunca nos vamos a volver a encontrar face to face, y esa no es. Nosotros como seres humanos necesitamos experiencias de vivencia significativa, de nuestro espíritu compartiendo con otros espíritus, de nuestra condición de trabajo en lo social, en lo artístico, en lo deportivo, en lo cultural. Personas que llevan al extremo, inclusive hay organizaciones que llevan al extremo la virtualidad para desaparecer cualquier rasgo de encuentro físico, de encuentro humano, ¿no? En nuestro caso no lo hemos hecho. Y las redes de estudiantes, los centros regionales de la universidad, son espacios que propician esos encuentros porque creemos que el desarrollo integral, los talentos y el bienestar de las personas se dan también en esos espacios de interacción. Pero lo que sí es cierto es que se vuelve mucho más efectivo el ejercicio de vida académica y vida universitaria si hay un acompañamiento docente especializado en el escenario del campus virtual, donde ya usted no está en una condición simplemente de memorizar unos conocimientos para responder un examen, sino de entender lo significativo del conocimiento para entrar a comprenderlo, para entrar a aplicarlo, para entrar a generar inclusive nuevo conocimiento, porque ese es otro de los fantasmas que a veces corren en este tipo de organizaciones de educación virtual y a distancia, que aquí no se hace investigación. Tenemos grupos de investigación reconocidos en los más altos ámbitos de la ciencia, de la tecnología, de la innovación. Tenemos incubadoras y, por ejemplo, nuestros estudiantes tienen un servicio social obligatorio que durante el transcurso de sus carreras tienen que ir a las comunidades a interactuar para reconocer los problemas, para reconocer las oportunidades y proponer soluciones cuando ya se enfrentan a sus proyectos de investigación y a sus proyectos de grado. De tal manera que esos escenarios y esas estrategias son fundamentales en la interacción humana que bien has planteado. Va a plantear la pregunta con la que cerraremos esta hora de la Ortega, Antonio Fernández Poyato, director para América Latina de la Fundación. Rector, quisiera que nos compartiera su reflexión sobre esos dilemas que a veces se plantean. Virtualización, masificación y calidad de la educación universitaria. Pareciera que hay un cierto antagonismo entre virtualización, masificación y calidad. Ustedes son virtuales, son masivos y me consta que tienen una oferta educativa de calidad. Sobre todo pensando en esa idea que también comentaba nuestro director, ¿cuál es hoy
la misión de la universidad, algo tan orteguiano, y cuál es la capacidad de la universidad para adaptarse a los problemas de nuestro tiempo, a los desafíos de nuestro tiempo, porque vemos que en el mundo digamos, de la política, de los grandes debates, pareciera, de las grandes organizaciones internacionales, como que la carta de navegación no está clara. ¿Cuál es el papel o el desempeño que la universidad podría hacer para contribuir a los desafíos de nuestro tiempo? Y finalmente, quisiera compartir con nuestros alumnos presentes algo que decía también Antonio. Esta es una casa americana. ¿Y qué significa eso? Que también queremos que durante su estancia acá y en su contacto con nosotros, bien los que vienen de un lado u otro del Atlántico, tengan la oportunidad de conocer mejor América, de tener un observatorio privilegiado para seguir las oportunidades de América. Y yo creo que en ese sentido, rector, estamos pensando, pero me gustaría también que le trasladara a nuestros alumnos y a los que nos siguen, cómo podemos imaginar una relación donde la UNAD sea un canal de conocimiento de Colombia y de América, el Instituto Universitario sea un canal de conocimiento y contacto en Europa, de tal manera que ustedes al final de su estadía aquí y después en los vínculos que como exalumnos tengan con nosotros, puedan decir: gracias a la Ortega yo conocí mejor América, gracias a la Ortega yo tuve una oportunidad de América, yo gracias a la Ortega profundicé en mi investigación en tal o cual tema, y sobre todo también aprovechen, hice muchos amigos. Porque esta red de amigos, y aprovechen también su estancia en Madrid. Esto de la pandemia nos priva de muchas cosas. Probablemente a ustedes, los que llevan poco tiempo aquí, les está privando de conocer que esta es una ciudad americana. Realmente quienes son el pulmón de muchas de las actividades y de las oportunidades que en esta ciudad se dan son americanos. Y en ese sentido, rector, pues también en esta alianza creo que tenemos que pensar en las oportunidades que damos a nuestros alumnos de uno y otro lado del Atlántico para que piensen en español y en clave. Yo creo, doctor Antonio, que como lo planteas tú, es necesario reconocer conceptos. Por ejemplo, la diferencia entre masificación y democratización. La masificación es una oportunidad de educación para todos. Y eso implica que en el ejercicio de la democratización es un derecho para que todos tengan opciones de educarse. Claro, esas opciones deben de estar ligadas no solamente en la oportunidad de acceso, sino en la oportunidad de permanencia en la ruta de la formación educativa. Eso es lo que generalmente causa, por su inexistencia, en América Latina la exclusión educativa. Los estudiantes tienen que mirar a ver cómo van a las grandes ciudades o a las medianas ciudades cuando obtienen su título de bachiller para buscar una carrera universitaria. En este caso, la universidad llega donde están los estudiantes, es decir, se cambia el eje y nosotros a través de todos estos escenarios de presencia regional y de uso intensivo de tecnologías, podemos perfectamente mejorar las condiciones de la oportunidad del acceso y la permanencia. Pero claro, viene el tema también de calidad educativa. La calidad educativa tiene que ver con la rigurosidad de los procesos formativos. Porque algunos, de manera malintencionada o tal vez por desconocimiento, creen que la educación virtual y a distancia son fábricas de títulos. En nuestro caso eso no es. En nuestro caso son procesos muy serios que van con mucha profundidad para ofrecer ofertas educativas con un sello de calidad que inclusive no solamente es reconocido por sus registros ante las autoridades gubernamentales, sino que participan en escenarios de gestión de calidad en los propios referentes disciplinares correspondientes. Pero adicionalmente, hoy, en un escenario como la pandemia, muchos competidores van apareciendo de la noche a la mañana, como quien saca un conejito de un sombrero de un mago y dicen saber de virtualidad. Y la virtualidad
necesita procesos de maduración de las organizaciones. No solamente comprar más computadores, no solamente poner más redes de conectividad, no. Necesita un proceso de cualificación sostenido y muy fuerte en la plataforma humana que se dedica a afianzar esos roles de que estamos hablando. Por supuesto, en la ruta de los currículos que son simplemente transmisionistas, que trabajan simplemente por objetivos de formación académica, también tienen que incorporarle currículos que se interaccionen con los problemas y los procesos que están dentro del entorno. Porque si el valor de la educación es lo que nos interesa, la educación sirve para solucionar problemas, para entregarle a las sociedades un talento humano altamente competitivo y sensible, para entender que ese saber social es una garantía también del ser integral. Y por supuesto tengo que tener esa sensibilidad. Y indudablemente el tema central pasa por los modelos pedagógicos interactuantes, una proyección social que debe de soportarse en el impacto de la investigación y de la innovación en los contextos. Si tú creas esas condiciones, pues la educación al final, ¿sí?, le entrega como resultado un egresado con ánimo de seguir aprendiendo al contexto, pero también de seguir sirviendo, de servir como un elemento de evolución. De Proyecto Americano. Parece que hemos perdido la señal con el rector Leal en los últimos minutos de su intervención. Yo sugiero primero mostrarle nuestra gratitud por haber compartido con nosotros esta tarde y esta hora de la Ortega. A condiciones de mejora que deben de ser cada vez más visibles en las personas. Hoy la condición del éxito no se trata de tener más títulos, se trata de la efectividad del conocimiento que usted tiene y bajo esa perspectiva estar siempre a la vanguardia. Hoy es muy rápido el profesional que no aprende a aprender se vuelva obsoleto y bajo esa perspectiva hay una responsabilidad social educativa para seguir brindando oportunidades de conocimiento. Por eso la UNAD ha ampliado sus sistemas de educación. En el sistema de educación superior, el sistema de educación permanente, el sistema de educación continua, que si hablara de cada uno de ellos sería una nueva charla y el tiempo se va a agotar. Pero la verdad es que eso que usted ha planteado, doctor Antonio, en la última fase, es ese intercambio de conocimiento, de experiencias, como los estudiantes de la fundación pueden venir a América Latina, pueden venir a Colombia, intercambiar bajo lógicas de investigación, bajo lógicas de proyección social, bajo lógicas de intercambios, conocimiento de lo que implica un mundo mucho más global, de una internacionalización efectiva, pero sobre todo entender que lo que más nos tiene que unir a nosotros, ¿sí?, son los aprendizajes organizacionales, aquellos en donde que nosotros sumemos como aprendizaje a favorecer el aprendizaje de ustedes y viceversa. Pues si les parece, acabamos con un fuerte aplauso para nuestro amigo el rector Leal, agradeciéndole su presencia en la hora de la Ortega. Cumplir con las responsabilidades sociales que ojalá nunca pierdan.